Dios te bendiga, mi querido hermano. Permíteme compartir un minutito, una porción de la palabra del Señor, como una reflexión corta que deseo compartirla contigo. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, Juan expresó algo muy importante. Hablando acerca de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, único Rey que viene en gloria, dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad humana, sino de Dios. ¡Qué gran verdad! La iglesia no tiene una genealogía que descendemos de este, de aquel, del otro. La genealogía de la iglesia es Jesucristo. Es un pueblo nuevo que no estaba ni siquiera en los planes de Dios. Pero la circunstancia, la misericordia y el plan trazado de alguna manera bíblicamente aún por los profetas nos dio la oportunidad de ser no llamados sino hechos hijos de Dios. Estas palabras fueron dadas para el pueblo hebreo. Juan trayendo la situación como los judíos trataron a Jesús. No cabe duda que desde antes del nacimiento los judíos se oponían a que Cristo estuviese en medio de los hombres y en medio de su pueblo. Cristo fue perseguido, fue calumniado, fue criticado al extremo de que también fue crucificado. Y después de todo esto, todavía su propio pueblo no ha querido entender la magnitud del poder y lo que es y lo que representa Jesucristo. Recuerde usted que conoce la palabra del Señor, sabe que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Y que a él se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre glorioso de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Es un honor y es un privilegio poder compartir un devocional, poder compartir una oración, una alabanza, poder compartir un acercamiento con el grande de los grandes. Pero lo que quiero traerte en esta hora es que todavía este pueblo, el pueblo que la palabra de Dios llama el pueblo de Dios, todavía se mantiene con unas ideas y se mantiene en un rechazo abierto a Jesucristo. Todavía ellos no creen en la palabra del Señor o en la Biblia. No creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. No creen tampoco que Jesucristo es Dios mismo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros de alguna manera podamos poner los ojos en este pueblo tratando de buscar algo para traerlo a nuestras iglesias, para introducirlos en el culto, algo que entretenga, cuando sabemos que el deseo del pueblo judío no es ese? La palabra del Señor dice que ellos lo que pretenden es ridiculizar, no tanto al Señor, sino a sus seguidores. Y todavía están en espera de algo que no ha de suceder, porque Cristo no volverá a nacer. Cristo vuelve a levantar su pueblo. Si no se cree en la Biblia, porque ellos creen en la Torá, y la Torá está compuesta por los 5 primeros libros de la Biblia, pero si el resto se desecha, no se cree o no se patrocina o no se entiende que también son inspiración de parte del Señor, entonces le faltamos al Señor y a la inspiración de su Espíritu. Tampoco creen en que Cristo ha de venir. El fundamento grande de la iglesia es la venida del Señor, pero ellos no lo creen. Después que Cristo resucitó, el Señor le dio mandamiento al pueblo, a los creyentes, a los que seguían, que se juntaran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo descendiera y los llenara, y entonces salieran a predicar. Eso sucedió. Tampoco hay que esperar que el Espíritu descienda, si ya descendió, está en medio nuestro, si ya Cristo lo dijo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, vemos también una situación, como una discusión entre judíos y cristianos. No todos los judíos
son de esta manera incrédulos. Hay una iglesia, aunque pequeña, que ha creído en Jesucristo, pero la gran parte de ellos no. Y en ese capítulo 15 del libro de los Hechos, muchos judíos religiosos quisieron llevarle al Señor la contraria para que aquellos gentiles que se convertían al Señor, en otras palabras, gentiles todo aquel que no es judío, tuvieran que circuncidarse. En otras palabras, querer amarrarlo a una ley que ya no tenía potestad sobre ella. Porque si Cristo cumplió la ley porque ellos no pudieron cumplirla y nosotros tampoco, entonces ¿por qué seguir arrastrándonos a algo imposible? La palabra del Señor declara de esta manera: que no se inquiete a aquellos que se convierten al Señor pidiéndole que se tengan que judaizar para poder ser salvos. No, mi querido hermano. Por eso Pablo en un momento dado expresó: la circuncisión y la incircuncisión valen nada, no son nada. Aquí lo que vale es la fe en Jesucristo. Hay muchas personas que les gustan las costumbres del pueblo judío, que son muchas, pero eso quedó ya en un segundo plano en el Antiguo Testamento. Nosotros no podemos seguir con fiestas de un pasado o una celebración. A algunos les gusta sonar el sofá, pero no tiene que ser necesariamente estar en la iglesia. A algunos les gusta la danza de los judíos, pero déjeme decirle que eso sería un entretenimiento para los que estén presentes. Pero la danza del pueblo cristiano es la danza del Espíritu. Esa nadie la puede eliminar ni quitar. Esa es una danza que no se ensaya. Eso es cuando el Espíritu de Dios desciende y toca al que está creyendo en el Señor o el que está sirviendo al Señor. Así que no podemos cambiar las cosas que son del Espíritu por costumbres o con tradiciones. No podemos estar detrás de guardar un sábado, no podemos estar detrás de unas fiestas de luna nueva, no podemos estar detrás de sonidos, de luces, de vestiduras, porque la presencia del Señor es mucho más que eso. Eso sería, a último extremo, volvernos otra vez religiosos. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la palabra del Señor dice que muchos deseaban volver a Egipto pensando en las ollas de carne y en las ollas de cebolla que tenían allá. Siendo esclavos, yo no sé si ellos tenían razón al decir esto, porque ellos no lo pasaron muy bien allá en Egipto. Pero todavía hay cristianos que se dan la vueltecita por algunos lugares. Si Dios te libertó del pecado y de la maldad, de la santería y de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, de todo lo malo, ¿por qué dar una vueltecita para ver qué hay allá bueno que pueda servirnos acá en la iglesia? Pues déjame decirte que no hay nada, nada. Si algo hemos dejado, nos convino haberlo dejado. Así que no arrastremos nada para la iglesia, por lindo que parezca ser, por entretenido o por curioso que pueda ser. La iglesia está completa. Los cristianos no tienen que judaizarse. Los cristianos no tienen que buscar nada dentro del pueblo judío. Son los judíos los que tienen que buscar a Jesucristo, el Cristo de la iglesia. Mis queridos hermanos, que no te engañe nadie, que seamos responsables delante de Dios, que nuestros pastores y nuestros líderes vean qué es lo que se está colando o introduciendo en los cultos al Señor. Costumbres, religiones, situaciones, o es que vamos a entrar ahora en lo moderno, vamos a sentarnos todos y entonces vamos a meditar, cerramos los ojos y vamos a decir que la yoga es del Señor y que Dios se manifestó y Dios nos habló. Dios tiene muchas maneras de bendecir su pueblo. Si hoy anhelamos la bendición de Dios, no es porque nos haya faltado, no es porque haya sido retirada, es porque nosotros mismos hemos dado lugar a esto. Vamos a buscar con sinceridad al Señor. Cuando este evangelio comenzó, este evangelio era un evangelio de gozo, de alegría, de salvación de almas, de sanidad de enfermos. Un evangelio que aunque los pastores, los líderes no tenían mucha capacidad, ni mucho entendimiento, ni tenían tampoco conocimientos bíblicos, muchos de ellos apenas sabían leer, vinieron de la agricultura, vinieron de trabajos sencillos, pero el Espíritu de Dios los usaba. Y así creció la iglesia y se enfrentó a religiones poderosas que tenían el conocimiento, que tenían al pueblo cautivo en sus prédicas. Mi querido hermano, la iglesia no necesita adornar nada. La iglesia lo que necesita es humillarse,
delante del Señor, reconocer su palabra y reconocer las grandes virtudes que tiene el Señor. Que nada nos entretenga. No es asunto de brincoteo ni de carrera. No es asunto de hablar algo que no entendamos. Vamos a hablar la prédica del Evangelio. Vamos a esperar la gracia de Dios que se siente. No andamos ya por vista. Andamos más por fe que por otra cosa. Recuerda que en estos postreros tiempos vendrán muchos engañadores y burladores, tratando de interceder ante el pueblo de Dios con cosas que no son de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos cuide y que Dios nos libre. Pero el que ha de venir, vendrá. Y Dios quiere que nos alineemos conforme a su palabra, que nos santifiquemos, que nos limpiemos y que le esperemos. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que Cristo vino al pueblo hebreo, el pueblo hebreo lo rechazó y pasó a ser de nosotros. Si tú no eres hebreo, si tú no eres judío, entonces tú tienes derecho a ser hijo de Dios. No por situaciones de generaciones, como te dije al principio, es que Dios nos ha hecho ser hijos de Dios a todo aquel que hemos creído en Él. Nada es más grande que ser hijo de Dios. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vamos a ver. Adiós.